cuáles podrían ser las causas de por qué este niño está quedando con una coloración amarillenta. Si bien puede ser algo fisiológico, porque acá lo principal sería una alteración en el metabolismo de la bilirrubina indirecta a directa. ¿Se acuerdan de eso? La bilirrubina indirecta era la bilirrubina no conjugada, que se conjugaba ahí en el hígado y luego pasaba a ser bilirrubina directa o conjugada, la que se eliminaba tanto por heces como por orina, ¿verdad? Entonces, la mayor parte de estos pacientes están, de los que presentan esta coloración ictérica, es más bien por una inmadurez hepática del recién nacido. Entonces llega a ser muy frecuente esta coloración ictérica del paciente neonato, ¿verdad? Y vamos a ir viendo las distintas causas, ¿verdad? Cuándo tener en cuenta, cuándo pensar en algo patológico, cuándo hacerle los estudios. Esto es lo que yo quiero que ustedes vayan identificando, ¿verdad? Porque como les dije, el metabolismo de la bilirrubina tiene todos sus pasos hasta que sea excretada adelante. Y en cualquier momento de esta alteración de este metabolismo, en cualquier lugar, cualquier enzima que esté, digamos, en déficit o obstrucción en vías biliares, puede estar el problema. O sea que hay millones de patologías, no millones, ¿verdad? Pero muchas patologías de las cuales puede el niño volverse estérico, ¿verdad? Pero vamos a ir viendo las cosas más frecuentes. Vamos a dividirla en fisiológica y patológica, y entre las patológicas vamos a ver los más frecuentes, porque si vamos a hablar de todos son muchísimos en realidad. Entonces, hacia modo de generalidades, acordémonos que la bilirrubina es un pigmento biliar de coloración amarillo anaranjado que resulta de una degradación del grupo M, ¿sí? Teniendo en cuenta que el neonato tiene más cantidad de masa eritrocitaria, por ende hay más degradación de este grupo M. Otra cosa también, algo distinto de nosotros, el neonato, sus eritrocitos viven solamente 90 días, o sea, más rápido esa destrucción también. ¿Y nuestro eritrocito cuánto tiempo vive? 120 días, un poquito más, entonces más rápido se degrada también. Para tener en cuenta también eso, por ende ellos tienen más posibilidad de tener esta coloración ictérica. Otra cosa es la madurez hepática. Y en el hígado se secreta esta enzima que es la UDP, glucuroniltransferasa, que es justamente la enzima que va a transformar la indirecta en directa para poder eliminarse. Entonces está disminuida esta enzima en el hígado del neonato, entonces ellos también tienen esa posibilidad de tener más concentración de bilirrubina indirecta en la sangre. Y acordémonos de este término, ¿verdad? Entonces la no conjugada es la indirecta o liposoluble, que se tiene que conjugar después en directa, y lo soluble es la que se va a estar eliminando, ¿verdad? Acordarnos un poquitito y tener en cuenta eso. Bueno, y vamos con las definiciones. La ictericia entonces es coloración amarillenta de la piel del niño. Se habla que cuando es a expensas de la indirecta es bien amarilla, cuando es a expensas de la directa suele ser amarillo verdoso. Si bien en la práctica no es tanto así, no ve el paciente amarillito, ¿verdad? Pero habla así en los niños, ¿verdad? Más amarillo verdoso es cuando tiene una elevación de la directa, y más amarillo brillante es cuando tiene aumento de la indirecta. Muy frecuente en los recién nacidos, inclusive el 60% de los recién nacidos de término llegan a tener un tinte ictérico, ¿verdad? Por todo lo que vimos también. Y el 80% de los pacientes pretéritos tiende a quedarse amarillo, sea una ictericia inclusive completa o en el rostro nada más, pero hay mucha posibilidad de que llegue a ser hasta esperable, ¿sí? Hasta normal, hasta ictérico, hasta carita, bueno, ¿verdad? Llega a ser hasta normal esta coloración ictérica. Justamente la mayoría de los casos es algo fisiológico, ¿verdad? Que se debe justamente a la inmadurez hepática, pero el niño va recuperando su coloración, eso se va absorbiendo, ¿verdad? Hasta que se vaya produciendo más esa enzima y llega a valores normales. ¿Y cuándo empieza a teñir esa piel del niño? Cuando él llega a 5 miligramos por decilitro. Esto es un aproximado, esto no es ningún valor, es algo absoluto, ¿sí? Porque depende mucho del paciente también. Pero a partir de los 5 miligramos por decilitro se estima que ya podemos visualizar la piel del niño, ¿sí? En el rostro, por lo menos con este valor, en el rostro a veces en la conjuntiva ya podemos identificar una coloración amarillita del bebé, ¿sí? Bueno, y cuando es muy elevado esta bilirrubina, cuando aumenta rápidamente o es muy elevado, vamos a hablar también más o menos de valores,
síndrome, ocurre una complicación que es la complicación más temida justamente de la hiperbilirubinemia neonatal, que es el síndrome de Kernicterus. Esto es lo que yo quiero evitar con este aumento de la bilirrubina del niño, es esta encefalopatía hiperbilirrubínica o síndrome de Kernicterus, que es cuando la cantidad de bilirrubina indirecta sobrepasa, digamos, los valores esperables, ¿verdad? Entonces hay mucha bilirrubina suelta. La bilirrubina, para ser conjugada, tiene que unirse a la albúmina. Entonces cuando supera esta cantidad a la albúmina, esto se queda libre y va a pasar la barrera hematoencefálica. Y es ahí donde se va a ir a pegar, digamos, se va a ir a alojarse en la célula del sistema nervioso central y va a producir ciertas características que va a afectar su sistema nervioso central. Puede tener desde convulsiones, hipotonía, vamos a hablar un poquito del Kernicterus también. Y lo peor, que llega a tener consecuencias de por vida, un retraso en el desarrollo tanto motor como el desarrollo neurológico en sí, el desarrollo de habilidades. El paciente puede tener retraso mental, dificultad al aprendizaje, puede llegar a tener convulsiones. Entonces es algo bastante riesgoso, y no solamente las consecuencias, sino que llevan al óbito al niño. Entonces eso quiero evitar yo, identificando la ictericia, identificando la hiperbilirubinemia, porque es diferente. Ictericia es coloración amarillenta. Cuando hablo de hiperbilirubinemia, significa un aumento de bilirrubina en sangre, ¿sí? Y un aumento a más de los valores esperados para la edad. Otra cosa también para tener así en cuenta, para continuar hablando de esto, es cuando está presente en las primeras horas de vida. Inclusive hay niños que nacen con esa coloración ictérica ya, y la coloración ictérica que se presenta antes de las 24 horas de vida siempre se va a considerar patológica, siempre es patológica. Nace el niño y ya tiene una coloración ictérica, es patológica. ¿Qué puede ser? Y muchas cosas puede ser una sepsis, puede ser infección de grupo TORCH, puede ser atresia vía biliar, puede ser muchas cosas. Pero siempre cuando se presenta antes de las 24 horas se considera patológico. Ahora, si se manifiesta después, también puede ser por sepsis, también por enfermedad de grupo TORCH, también puede ser por otra cosa, pero también puede ser la fisiológica, ¿sí? Puede ser patológica y fisiológica. Sí. Sí. A senhora disse que a hiperbilirubinemia é diferente da icterícia. Claro. A icterícia, então, a gente vai identificar o termo, Sim. inspecionando o bebê. Exatamente. E a hiperbilirubinemia através de laboratório. Claro, assim está perfeito. Então, nem sempre, quando a gente tiver icterícia, a gente vai ter hiperbilirubinemia. Es más al revés, no siempre una hiperbilirubinemia va a tener al niño. ¿Por qué te explico? ¿Por qué esa diferencia en realidad? Hay que tener en cuenta que ictericia coloración amarillenta de la piel. Bueno, teniendo en cuenta el valor, puede ser que el paciente no llegue a valores que requiera una intervención. Justamente después vamos a ver eso. Dependiendo de los valores, ahí consideramos una hiperbilirubinemia donde tenemos que tratar. La hiperbilirubinemia sí se debe de tratar porque puede llegar a Kernicterus. Entonces va a depender del valor para que yo pueda considerar una hiperbili y tratarla. ¿Entendés? Otra cosa también, ¿por qué hay que dividirla a las dos? Porque el niño que está con hiperbilirubinemia y está bajo el tratamiento es la luminoterapia, que es el paciente que está bajo la luz, el paciente rápidamente recupera su coloración. Pero eso no es una traducción directa de un descenso de bilirrubina en la sangre de forma directa. El paciente rápido, por eso la coloración yo no uso para la evolución de la enfermedad, ¿sí? Yo el color del niño utilizo solamente para captar ese niño y para estudiarlo, pero la progresión de la enfermedad yo no puedo tener en cuenta la coloración porque no suele ser exacto. Hay una tablita donde muestra un aproximado de valor según el lugar donde está afectado, pero es todo aproximado, no es algo absoluto. El que me va a decir realmente el valor es la analítica de sangre. Por eso se le separa nada más, ¿verdad? Pero claro, si yo veo un niño histérico, yo asumo que tiene un poco más elevado. Pero ¿será que es una hiperbilirubinemia? ¿Será que es un niño que se tiene que tratar o no? Y ahí le hacemos digamos que su laboratorio y vemos si realmente cae en la curva, cae en el justifica hacer el tratamiento. Bien. Vamos a recordar un poco, eso que ustedes ya saben, pero vamos a recordar un poquitito el metabolismo de la bilirrubina.
hemo, ¿verdad? La hemoglobina de los niños, de la sangre, ¿verdad? A través de esta enzima hemooxigenasa se convierte en biliverdina, y esta biliverdina es reducida otra vez a bilirrubina no conjugada o la indirecta a través de esta enzimita acá que se llama biliverdina reductasa. Esta bilirrubina no conjugada se une a la albúmina, y unida a la albúmina va directamente al hígado, donde va a ser metabolizada nuevamente a través de la glucuronil transferasa, UDP glucuronil transferasa en realidad se llama. Y esta se va a conjugar y se va a convertir en la bilirrubina directa, que a través de la bilis va a ir a parar al intestino para la degradación, etcétera, de alimentos, y va a eliminarse por las heces, ¿sí? Una parte también es absorbida y va a parar va a ser desechada a través de la orina, ¿sí? Como les dije, en cualquier lugar donde está alterado este metabolismo de la bilirrubina, puede hacer con que aumente la cantidad de sangre, tanto de la directa como la indirecta, ¿sí? Si se fijan, cuando hablamos de patologías más bien enzimáticas, del hígado, etc., más bien es la no conjugada o la indirecta la que va a estar aumentada. Y cuando hay atresia de vías biliares, disminución del flujo de salida de esa bilirrubina directa, ahí es lo que va a estar aumentado la bilirrubina directa, o sea, algo más obstructivo, vamos a ver el aumento de la bilirrubina directa, ¿verdad? ¿Recuerdan esto? Más o menos. Bueno, y hay unos factores que predisponen que el neonato tenga esta coloración que ya estuvimos hablando más o menos. Un mayor número de eritrocitos, el niño tiene hemoglobina hematocrito mucho más alta que nosotros. Por ejemplo, llega a 18, 45, 50 su hematocrito. No necesariamente una poliglobulia, depende de los días de nacimiento. Es un mayor número de eritrocitos, menor sobrevida del glóbulo rojo también, ¿verdad? Eritrocitos envejecidos en proceso de destrucción. ¿Se acuerdan cuando dimos un traumatismo de parto? Cualquier sangrado podría llevar a una ictericia secundaria en ese entonces, y es por la absorción de esta degradación de eritrocitos, ¿verdad? Por los hematomas. Entonces el niño tiende a quedarse en una coloración más ictérica. Acá, ingesta oral disminuida y escasa flora intestinal. Insuficiente, por ejemplo, lactancia materna, disminución de la alimentación del niño. Esto también puede llevar a un aumento de bilirrubina indirecta en sangre. ¿Cómo sucede eso? Hay una mayor circulación enterohepática. Digamos que está apresurado eso, ya que hay pocos nutrientes ahí, con poca cantidad de leche, poca cantidad de alimentos. Esto se va haciendo como algo más apresurado, tratando de absorber todos los nutrientes que el niño está necesitando. Entonces hay aumento de circulación enterohepática. Solo que no hay contenido, ¿verdad? No hay contenido. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Hay los pocos contenidos que hay, la bilirrubina directa, que ya se convirtió en directa, que está ahí en el hígado, se vuelve a convertir en bilirrubina indirecta por el tiempo de exposición que está ahí. Ya que nosotros tenemos en el intestino la beta-glucuronidasa, que es lo que va a volver a desconjugar en realidad. Va a volver a desconjugar esa bilirrubina directa ahí y va a hacer con que se absorba nuevamente y va a aumentar la cantidad de bilirrubina indirecta en la sangre. Lo que ya estaba conjugada se vuelve a desconjugar, a absorber y aumenta en la sangre, ¿sí? Entonces también hay la hiperbili a causa de la lactancia materna, que es súper frecuente, que es cuando hay una alteración en la técnica de lactancia. Hay poca ingesta, el bebé baja de peso y empieza a colocarse amarillo, ¿sí? Y eso se debe a eso, ¿verdad? Como si fuera un ayuno prolongado, ¿sí? Un ayuno. Nuevamente la insuficiente funcionalidad hepática, que ya sabemos que tiene una deficiencia de esa enzima. Sangrado hematoma, que vendría a ser casi lo mismo que esto, y ausencia de la placenta. ¿Por qué? Porque antes dentro del vientre de la mamá la placenta era la encargada de hacer ese filtrado, de eliminar la bilirrubina, etc. Y una vez que nace el niño es solamente a través de su hígado, y sabemos que está un poco inmaduro, entonces ellos predisponen a tener ictericia, predisponen más. Bueno, vamos a dividirla entonces fisiológica y patológica. Hay algunos criterios donde nosotros podemos decir, esto es una ictericia fisiológica que es por esta inmadurez hepática, el niño va a superar esto sin ningún tipo de tratamiento, etc. ¿Ya?
clase de ictericia. Tava tão bom quando a gente entrou. Linda, mas agasalhada. Não tá com frio, não. Tira esse casaco aí, vai. Tira. Eu não saí de casa, achei friozinho. Mas eu achei que a faculdade já tá tipo quente, porque normalmente quando tá um dia amanhece frio, ela não liga tanto já contra horário. Mas hoje, todo mundo que eu tava indo na faculdade, todo tava gelado. Eu vi que é 5 graus. ¿Hasta acá entienden? ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Bueno, vamos a dividirlo en dos. La ictericia fisiológica va a tener que cumplir algunos criterios para decir que es fisiológica. Todo lo que salga de esto va a ser considerada patológica y se va a tener que estudiar. Más bien de por eso, no necesariamente va a causar el kerníteus o el paciente va a estar en mal condición, no, sino que sale de estos criterios de fisiológica y nada más que le voy a estar estudiando, ¿verdad? Voy a tener en cuenta otras cosas para justamente evitar una complicación más adelante, ¿no? Entonces, la fisiológica va a ser aquella que se produce como una manifestación clínica de un mecanismo de adaptación neonatal al metabolismo de esta bilirrubina que estuvimos hablando. Suele durar una semana en el recién nacido término. Esto es lo que yo espero, más o menos, que después de la una semana, o sea, pasando los 7 días, 7, 8 días, el paciente vaya teniendo ya su coloración normal, digamos, ¿verdad? Y 12 suele durar un poquitito más en el paciente pretérmino. Claro que depende de que está pretérmino, ¿verdad? Pero así solemos manejar eso. Si sale de esto, ya se considera algo a tener en cuenta para poder ir estudiándole. Pero como le dije, no necesariamente va a ser una patología instalada o el paciente va a estar en mal condición, ¿verdad? Sino que se tiene en cuenta esto para ir estudiándole justamente. Entonces, criterio de ictericia fisiológica sí o sí tiene que ser después de las 24 horas de vida. Si es antes de las 24 horas de vida, vamos a considerar patológica siempre, ¿sí? Con relación a las cifras de bilirrubina, se van a fijar que acá le dividimos en dos grupos de pacientes, los que se alimentan solamente con leche materna exclusiva y los que tienen también leche maternizada o leche de fórmula sola. ¿Por qué? Porque justamente la leche materna tiene un compuesto que es la beta-glucuronidasa, la que está presente en el intestino, que va a hacer con que la bilirrubina directa se vuelva a desconjugar a bilirrubina indirecta. Entonces los niños que lactan exclusivamente son luego más ictéricos. Es normal que ellos tengan aumento de bilirrubina indirecta en sangre. Entonces por eso en ellos se tolera un poquitito más, o sea, valores un poco más elevados se tolera un poquitito más el paciente que lacta exclusivamente. Entonces los recién nacidos de término que se alimentan con leche de fórmula tiene que ser menos de 13 miligramos de decilitro para que yo pueda pensar en que es algo
fisiológico. Si supera esto, ya le considero algo patológico y ya le estudio, ¿está bien? Los de término que tienen leche materna exclusiva, menos de 17 miligramos, es decir, ¿sí? Un poquitito, se tolera un poquitito más para pensar en algo fisiológico. Y los de pretérmino, menos de 15, tiene que tener, sea o no alimentado con leche materna. Siempre debe ser a expensa de la bilirrubina indirecta. Si es directa, considero patológica y la estudio. Principalmente debo descartar algo obstructivo, como les dije. La directa no puede superar 1.5 miligramos por decilitro. Si aumenta eso, igual si es a expensa de la indirecta, pero está mayor a 1.5 miligramos por decilitro. La directa debo de estudiarla más intensamente y no puede tener un incremento diario mucho tampoco. No puede superar 5 miligramos por decilitro, tiene que ser menos. Puede ir aumentando hasta llegar de repente a los valores tolerables, pero no puede ir subiendo, por ejemplo, 10 miligramos por día, 10 miligramos de decilitro por día, ¿sí? Entonces ya considero un aumento rápidamente progresivo y debo estudiarla también. ¿Sí? Esos serían los criterios para hablar de fisiológica. Si sale de eso, ya le considero una patológica, pero más bien para estudio, ¿sí? No es que sí o sí se va a tratar con luminoterapia, no va viendo, pero si sale de estos criterios debo de ir estudiando un poquitito más a fondo. Eso es lo que me dice, ¿sí? Y la no fisiológica, la patológica, ¿verdad? Puede ser tanto antes de las 24 horas como después, ¿verdad? Pero si se presenta antes, sí o sí patológica. Puede ser inclusive estar presente en el nacimiento y puede ser tanto a expensas de la directa como la indirecta, ¿verdad? Siempre la indirecta va a ser más frecuente, ¿verdad? Siempre hay más posibilidades, más patologías, ¿verdad? Y mucho más frecuente de que sea a expensas de la indirecta que la directa. Los cuadros de atresia, de vías biliares, quiste o tumores que estén obstruyéndose, es mucho más difícil que se produzca, ¿verdad? Entonces siempre va a ser a expensas de más frecuente el aumento a expensas de la indirecta. Y bueno, entonces como les dije, es visible a partir de 5 miligramos por decilitro, ya podemos visualizar la coloración, por lo menos el rostro. Y siempre es importante examinar al paciente completamente desnudo, porque justamente tengo que ir comparando cabeza, tronco y extremidades. El primer lugar donde se va a colorear el paciente entérico va a ser el rostro, y eso va a ir bajando, va a ser céfalo, así como el examen físico. Primero cabeza, luego tronco y luego las extremidades. Primero la raíz de los muslos, la raíz de los miembros superiores y por último manos y pies, plantas y palmas. Lo último que se va a ir coloreando, ¿sí? Importante también un ambiente bien iluminado, hay que evitar los focos amarillos, tiene que ser blanco, inclusive la luz del sol podemos utilizar para poder mirar. Hay niños que son un poquitito, tienen una tez un poco más oscura. Ahí yo, ¿cómo puedo identificar? A veces no es tan identificable, entonces lo que yo podría hacer es una digitopresión. Entonces yo veo la parte de la base de la piel y ahí puedo ir haciendo mi clasificación, ¿verdad? Y sí, los niños tanto de piel oscura como los niños que tienen una policitemia, un aumento de glóbulos rojos, cuando una ictericia precoz, o en los niños que ya fueron sometidos a fototerapia, ya va a ser más difícil una evaluación, porque justamente ellos recuperan muy rápido su coloración, ¿verdad? O en ambientes poco iluminados, pacientes muy prematuros que de repente tienen una fragilidad de piel, esa piel un poco más friable, en ellos va a ser más difícil, ellos son un poco más rojitos, más pletóricos. Entonces va a ser un poco más difícil el examen físico en sí. El examen físico en sí se dificulta un poquito, ¿verdad? Y así podría ser yo para ir comprobando justamente la coloración interna. No sé si ya se fijaron cuando nosotros hacemos el examen físico en la recorrida, nosotros ya hacemos parte de la recorrida, cuando vamos a mirar la coloración del niño, realmente nosotros le vamos haciendo, le vamos presionando la frente, el rostro y luego vamos bajando. Hacemos esa digitopresión. Entonces por eso hacemos, para poder visualizar bien este tinte entérico. Ahí como les dije, céfalo caudal, la media y luego las
paciente histérico, ¿verdad? Donde yo puedo estimar el valor, ¿verdad? No es exacto, van a fijarse lo que varía mucho de grupo, o sea, de valores en realidad, porque no es algo así que yo pueda guiarme, no es algo muy fidedigno, pero sí me puede ayudar en consultorio de urgencias y en las recorridas, ¿verdad? Para tener un aproximado, yo pienso que este niño tiene un aproximado de tanto miligramos por decilitro porque tiene su coloración hasta ingle, ¿verdad? Y esas son las zonas de Kramer, que me van a decir un aproximado, ¿verdad? De bilirrubina según la zona donde está afectado. Vale, se progresa cefalocaudal, entonces se estima que de 5 miligramos a 6 miligramos ya está afectando la carita y luego va aumentando, entonces va a ir tomando todo el cuerpito del niño. Entonces las zonas de Kramer, la escala de Kramer es la medición transcutánea de bilirrubina, sirve para identificar nada más. Yo no lo utilizo a Kramer como para hacer un seguimiento de tratamiento, ni respuesta al tratamiento, no, solamente para identificar y tener un aproximado nada más, no tiene así un valor como para un seguimiento o para la evolución o para la respuesta al tratamiento, ¿sí? Solamente para identificar un aproximado y justificar mi solicitud de laboratorio, por ejemplo. Le voy a hacer este laboratorio al paciente porque tiene un Kramer 2 y tiene tanto tiempo de vida, ¿sí? Sirve para eso. Y esto es un aproximado. Van a ir viendo que va cambiando mucho, inclusive en nuestros manuales está distinto, pero un aproximado. 5 miligramos por decilitro sería la cabeza, de 5 a 12 el valor 2, ¿verdad? Que sería la parte del tórax hasta el ombligo. El valor, la zona 3 sería ombligo hasta la parte un poquito superior de la rodilla. La 4 ya sería la pierna y el antebrazo, ¿sí? Y 5 ya sería palmas y plantas. Eso quiere decir que ya está muy alto, un aproximado de mayor a 15 miligramos por decilitro cuando toca en las manos, ¿sí? Y ven también que es bastante cambiante, esto de 5 a 12, por ejemplo, ¿verdad? De 8 a 16 sería la zona 3, no es algo absoluto, es un aproximado nada más. Como les dije, sirve solamente para identificar, este paciente tiene un Kramer 3, quiero hacerle su control de bilirrubina, porque para mí está en un valor alto para su edad. Acá este dibujito que me gusta un poquitito más, verá la carita del niño, la zona 1, zona 2 hasta ombligo, zona 3 miembro hasta raíz del muslo, zona 4 ya agarra antebrazos y pierna, y la zona 5 las manos, las palmas y plantas. Nuevamente vamos a dividirlo otra vez para ir viendo ya cuáles son las causas, ¿verdad? Que puede ser tanto, más bien vamos a enfocarnos en las patologías, porque la fisiológica ya saben, por una inmadurez hepática, por una deficiencia de esa enzima, para que convierte la indirecta en directa, etc. Según el tiempo de aparición de los síntomas, yo también puedo pensar en ciertas enfermedades o ciertas condiciones que elevan la bilirrubina. Como les dije, si está al nacer siempre va a ser algo patológico y siempre pensar en eritroplastosis fetal, sepsis, citomegalo, enfermedades del grupo Torch, que nace ya el niño y está con esta coloración ictérica. Es lo más frecuente encontrar que es a causa de eso. Y se van a fijar que la sepsis está en todo, ¿verdad? Siempre, un niño ictérico, pensar en sepsis, siempre. Es lo primero que yo tengo que descartar, porque es lo más frecuente, Cuando se manifiesta al segundo o tercer día de vida, ya puedo pensar en algo fisiológico. Existen algunos síndromes que justamente son síndromes que tienen una deficiencia de esa enzima que convierte la indirecta en directa. Uno de ellos está el Krieger-Nahar, que justamente se divide en dos también. Está la que no tiene ningún tipo de enzima, es una deficiencia total de esa enzima, entonces es un niño que tiene un riesgo tremendo de tener un kernicterus. Y luego está la asociada a lactancia materna, que es por la dificultad de la lactancia materna, que suele ocurrir en los primeros días de vida cuando el niño no está logrando mamar. Entonces tiene ese descenso de peso, tiene ese aumento de bilirrubina indirecta en sangre.
De 3 a 7 días, esa primera semana podemos pensar nuevamente en infecciones. Y pasado la primera semana, también pueden ser infecciones, claro, siempre como les dije, Celsi va a estar en todo, pero ya puedo pensar en otras cosas, por ejemplo, la ictericia asociada a la leche materna, que es distinta a la lactancia. La ictericia de lactancia sería porque el niño no está pudiendo mamar, y la ictericia asociada a la leche materna, en cambio, son niños más gorditos, son bien creciditos, están siendo bien alimentados, no hay problema con la lactancia, pero debido a que la leche materna tiene esa glucuronidasa que va a volver a convertir la bilirrubina directa en indirecta, entonces esto se eleva en sangre, ¿sí? Pero eso se ve ya pasado esa segunda semana, los 15 días de vida, solemos ver esta ictericia en estos pacientes, ¿sí? Enfermedades de repente por errores del metabolismo de otras enzimas también que hacen que aumente esta bilirrubina en sangre. Pero esto es, como les dije, un chiquitito de todas las patologías que puede haber. Ahí les voy a mostrar después un cuadrito donde aparece en qué pensar, ¿verdad? A modo de comentario nada más, el síndrome de Crigler-Najjar es justamente una ausencia total de esa enzima o una disminución más reducida, más de lo esperado de esta UDP glucosintransferasa, ¿verdad? Donde hace que el paciente tenga un aumento progresivo de esta bilirrubina indirecta, pudiendo causar peligro, etc. Y está el tipo